Mi nombre es Ana Laura Gallardo Gutiérrez, soy investigadora en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy profesora del posgrado en Pedagogía, de la licenciatura en Pedagogía también en la Universidad Nacional. El racismo como, digamos, forma de relación entre las diferencias en el sistema educativo mexicano, pues se hereda, digamos, de un proceso histórico, es decir, el racismo con el cual se conforma la sociedad mexicana, el Estado-Nación mexicano, a partir del siglo XIX y hasta nuestros días, tiene como impronta, digamos, estas formas de relación racistas. Entonces, evidentemente, esas se heredan, por decirlo de alguna manera, al sistema educativo nacional. Los sistemas educativos siempre son subsidiarios de un modelo de desarrollo. Entonces, nosotros podemos observar el racismo en la educación en México en distintos ámbitos. Uno que es estructural, el racismo estructural en educación, y otro que tiene que ver, digamos, con el racismo en términos de las relaciones individuales o particulares. Cuando decimos el racismo estructural en la educación, nos referimos a aquel racismo que genera el propio sistema educativo a través de muchos elementos. O, por ejemplo, no sé, en las escuelas mismas, en el recreo, que entonces tenemos a los niños indígenas que están en las escuelas en la ciudad, y entonces los niños mestizos que van a la misma escuela los relegan, no les hablan o los maltratan a la hora del recreo. Ese tipo de racismo, digamos, que se dirime, por decirlo de alguna manera, a nivel de las relaciones personales, pero que se enmarca de alguna manera o que está influido en este caso por el racismo estructural. Entonces, podemos observarlo de estas dos maneras en el ámbito de la educación en nuestro país. Para estudiar el racismo en educación, yo propongo empezar, digamos, por hacer un análisis de esta idea del racismo estructural, y como punto de partida para ese análisis, pues tenemos que volver a la historia sobre cómo se conforma el sistema educativo nacional. En el caso de nuestro país, como en el caso de muchos países latinoamericanos, la conformación de los sistemas comienza con la misma conformación de los estados-nación. Entonces, digamos que hay un elemento principal importado de la Revolución Francesa, sobre el que, entre otros, digamos, sobre los que se basan las independencias de nuestros países, que es el de la igualdad. Este registro de la igualdad señalaba entonces la necesidad de homogeneizar, en este caso, las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas de nuestro país en aras justamente, digamos, de ceder ante la conformación del Estado-Nación libre, soberano, etcétera. Insisto, siempre mirando este referente en el caso de Francia, de la Revolución Francesa. Entonces, a partir de esta noción de igualdad es que el sistema educativo genera, digamos, herramientas, genera estrategias para poder entonces impulsar esta identidad nueva, por decirlo así, que es la identidad mexicana. Juárez lo hizo a finales del siglo XIX con la conformación del primer sistema de instrucción pública. Ese sistema de instrucción pública tuvo justo dos asignaturas nacionales, ese es su registro original. Historia y civismo fueron las dos primeras asignaturas nacionales. ¿Por qué esas dos? Justamente porque en esas dos asignaturas está concentrado, digamos, los contenidos que nos hablan de esta historia de esta nación, ¿no? Y de cómo entonces nos regimos bajo una nueva constitución, ¿no? Entonces, justamente estas dos asignaturas tienen la tarea, ¿no?, entre muchas otras cosas, evidentemente, de empezar el trabajo de conformación de una identidad homogénea, monocultural y monolingüe, ¿no? Ahora, después en el siglo XX, evidentemente esta idea en la Revolución pues cobra mucho mayor fuerza, se cristaliza nada más y nada más que en la creación misma de la Secretaría de Educación Pública con José Vasconcelos. La máxima en ese sentido de la raza de bronce es el mestizaje, es decir, la mezcla que de alguna manera nos permite identificarnos como proyecto de país homogéneo. Es muy interesante porque quiere decir entonces, o aparentemente la fórmula que plantea el mestizaje a partir de Vasconcelos,
es que las diferencias étnicas, culturales y lingüísticas son un obstáculo para el desarrollo del país. Ese es un primer elemento que a nosotros nos interesa mucho, porque entonces la educación, el sistema educativo va a estar dedicado a combatir ese problema. Podemos observar que frente a esta necesidad de una conformación homogénea, digamos, de la identidad nacional, siempre ha habido resistencia, ¿no? Entonces, no es que haya una ideología dominante en ese sentido, afortunadamente, ¿no?, sino que justamente lo que tenemos son procesos de resistencia, de resignificación, que más adelante vamos a platicar. Entonces, igualdad como primer punto, digamos, de esta conformación del referente cultural del sistema educativo, y por otro lado el mestizaje, que sigue siendo, digamos, el componente principal que organiza en este caso al sistema educativo. Cuando digo que es el principal organizador, me refiero a dos cosas: a que el mestizaje, por un lado, es una categoría que no alude a la mezcla en términos biológicos, sino es una categoría cultural. Se dice que el mestizaje en nuestro país es la mezcla de dos grandes culturas, y que entonces el destino ineluctable de la nación es el mestizaje, porque es justamente, fíjense, donde se depuran, ¿no?, donde aparentemente quedan fuera justamente todos estos obstáculos o diferencias, ¿no? Evidentemente eso es una tergiversación de la realidad, necesaria en su momento. Tampoco podemos pedirle a Vasconcelos que pensara de otra manera. El costo, digamos, de generar ese tejido social fue en detrimento justamente de la diversidad étnica, cultural y lingüística, ¿no? Entonces el mestizaje, por un lado, implica, digamos, esta llegada de dos identidades que también son una distorsión. ¿Por qué? Porque llegan de alguna manera como dos identidades cosificadas, acabadas, ¿no?, esencializadas, por decirlo de alguna manera. Por un lado, lo español, en el sentido, o asociado, diría Federico Navarrete, a lo blanco, al futuro, a lo rico, y a esos tres significantes, ¿no? Y por otro lado, el caso, digamos, o la otra identidad que llega a fundirse, digamos, como esta mezcla de dos razas, ¿no?, lo indígena, asociado al pasado, a lo pobre, a la mujer, a lo pasivo, ¿no? Entonces, esta serie, digamos, de atributos se van de alguna manera naturalizando. ¿Qué quiere decir que se vaya naturalizando? Que justo se van descontextualizando de su uso político, es decir, se dirime, se olvida de alguna manera en qué momento y por qué surgieron. Y eso entonces hace que las cosas siempre hayan sido así. Nosotros como país no tenemos dos identidades que llegaron a conformar el mestizaje, es decir, no es que llegaron los españoles y los indígenas solamente. Tenemos a los afrodescendientes, a todos los extranjeros que nos dio el mundo, dice el programa de interculturalidad de la UNAM, ¿no? Entonces tampoco es que se haya conformado una identidad nacional a partir solamente de esas dos. Tenemos una multiplicidad, digamos, de identidades que efectivamente están todo el tiempo en contacto y que producen a su vez nuevas identidades. Entonces, todo eso quedó fuera de la conformación del sistema educativo mexicano, y por lo tanto del referente cultural en el sentido de para quién está pensado el sistema educativo nacional. El sistema educativo nacional, en ese sentido, está pensado para los mestizos, en este esquema que ya platicamos. ¿Quiénes son esos mestizos que tienen acceso entonces, o que es su referente cultural el sistema educativo? ¿Cuántos de ellos son? Si nosotros observamos el sistema educativo a partir de este referente cultural, se conformó, digamos, como un esquema de organización de las escuelas, etcétera, que más o menos, según los especialistas, a partir, digamos, de esta idea del mestizaje, es una escuela urbana, es una escuela de clase media, justo con esta idea del mestizaje, ¿no? Y que quiere decir entonces que todas las escuelas que no entran en ese mismo registro, pues están fuera de ese referente cultural. Si nosotros observamos en un estudio meramente estadístico, ya no cualitativo, el número, digamos, de escuelas de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria que existen en nuestro país, las escuelas que cumplen con este requisito, digamos, de estar en las ciudades, de ser, corresponden más o menos al 30% de las escuelas del país. El 60% de las primarias en México son multigrados. Están en contextos semiurbanos, rurales, indígenas. Quiere decir entonces
que este referente cultural del mestizaje para el cual fue dispuesto el sistema educativo nacional solamente responde a ese 30% de las escuelas. En este caso, haciendo una ponderación, lo nacional corresponde solo al 30% de las escuelas del sistema. Y ahí dejamos para la reflexión, ¿no? Ahora, por otro lado, en el caso, digamos, del estudio del racismo, de este referente cultural, podemos nosotros observarlo en varios elementos o varios casos. A mí me parece interesante plantear en primer lugar que este referente monocultural del mestizaje sigue vigente en las reformas educativas. Nosotros más o menos en los últimos 30 años hemos pasado por cerca de 9 reformas educativas. Me refiero por reforma educativa no a las reformas laborales, que es la de 2013, esa es de otro tipo. Me refiero a reformas educativas en el sentido de las reformas curriculares, por llamarlo de alguna manera. La última es de 2017. En todas ellas sigue funcionando este elemento, digamos, del mestizaje por dos cosas básicamente. La primera, porque podemos seguir observando en los contenidos que se trabajan en todas las asignaturas, en donde se advierte la identidad de lo mexicano como una identidad cerrada, acabada, como una identidad naturalizada, digamos, ¿no? Siempre se hace alusión a la nación, como si la nación fuera única, indivisible, etcétera, ¿no? Y por otro lado lo observamos en un componente que tal vez no es tan fácil de articular, pero que desde mi punto de vista, cuando hablamos del racismo en educación, está articulado, es justamente el mestizaje ligado a un cierto tipo de positivismo en nuestro país. La situación del sistema educativo, como la hemos planteado hasta ahora, marca, digamos, esta característica de ser un sistema monocultural, es decir, la identidad mexicana o del mestizaje, y por otro lado, monolingüe en el sentido del español. Sin embargo, hay, digamos, una tensión constitutiva, diría yo, en lo que implica la marcha o el curso del sistema educativo mexicano, a partir más o menos de los años 70, 80 del siglo XX, y que fue, digamos, agudizándose con el movimiento indígena mexicano a principios de los 90. Cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional plantea una educación intercultural, entre muchas otras cosas, digamos, devuelve en este sentido al sistema educativo la necesidad de reorganizar, digamos, varios de sus elementos. Después, digamos, en 2001, con el cambio constitucional, cambia el artículo 4, después de los acuerdos de San Andrés a finales de los 90, y después ya en 2001 el artículo 2 constitucional, que señala justamente que México es una nación multicultural y plurilingüe. Eso evidentemente es un cambio muy importante, porque se reconoce una identidad opuesta, por decirlo de alguna manera, a esta identidad mestiza, homogénea, etc. Sin embargo, existe, digamos, insisto, una tensión constitutiva en esa identidad, porque está evidentemente todo el tiempo en conflicto con el artículo 1 constitucional, ¿no? El artículo 1 constitucional dice que México es una nación única e indivisible, y luego el artículo 2 dice que México es una nación multicultural y plurilingüe. Entonces, evidentemente allí tenemos una tensión, y es constitutiva porque justo en esa tensión se producen las identidades, ¿no? Se producen en este caso lo que implica, digamos, las estrategias o los elementos que el sistema educativo pone a disposición. Evidentemente, el discurso educativo en México ha cambiado desde, digamos, este reconocimiento de la multiculturalidad o de que México es un país multicultural en varias cosas. El balance no es positivo, también quiero adelantar, pero sí hay varias cosas en las que podemos encontrar matices. Digamos que asumir que México es una nación multicultural ha permitido, por ejemplo, generar ciertas condiciones de posibilidad para la discusión, como es el caso incluso de este diplomado.
Si no hubiera, digamos, estas condiciones para la discusión, pues seguramente no sería posible hablar de estos temas en este momento. Pero también es cierto que la contundencia con la que se habla de estos temas, desde mi punto de vista, todavía no es suficiente, ¿no? Se admitió durante un tiempo en las políticas educativas que entonces la educación es intercultural, pero no solo es intercultural para los pueblos indígenas, sino sobre todo es para todos los habitantes del país. Esta doble tesis es interesante porque justamente señalaría o apuntaría a la posible idea de una educación antirracista. Es decir, la educación antirracista en términos, digamos, de modelos, de estrategias, etcétera, alude a trabajar justo con aquellos que discriminan, que ejercen, digamos, el racismo y no con quien, o no solamente con, digamos, quien padece el racismo. En el caso de nuestro país, esta idea de una educación intercultural para todos planteaba justamente esa necesidad, ¿no? De alguna manera, el discurso de la educación intercultural fue adquiriendo, digamos, o fue de alguna manera reorganizándose hasta desaparecer, digamos, de la retórica de las reformas educativas. Desaparece en el año 2011 con la reforma a la educación básica y es desplazado, digamos, este término de lo intercultural por el de inclusión. Entonces, el discurso de la inclusión, en este caso, es un discurso que proviene de los estudios sobre discapacidad, de la psicología, de la psiquiatría en su momento, etc. Y brinca, digamos, o se articula al discurso del derecho a la educación. Es decir, se entiende la inclusión justo como una operación de los derechos también que tenemos todos a una educación que responda, digamos, o que no quede nadie fuera de la escuela, etc. Entonces es interesante esta articulación porque son dos significantes distintos, inclusión en el ámbito de la discapacidad e inclusión en el ámbito del derecho a la educación, que se articulan en las últimas reformas educativas. Digo que es interesante porque plantea entonces una especie de vuelta, digamos, a una gran teoría sobre la diferencia, sobre la diversidad étnica, cultural y lingüística. Una gran teoría en el sentido de que hay una sola explicación de esa diversidad, es decir, que cada una de las diferencias, ya sea por discapacidad de género, cultural, lingüística, fenotípica, etcétera, pueden agruparse en una misma teoría. Digamos que el tratamiento o la visión, ¿no?, de la que se parte es que entonces mientras todos se incluyan en la escuela, ¿no?, hay cabida, digamos, para las diversidades y evidentemente eso desactiva políticamente la discusión y el conflicto, tanto teórico como político, sobre las diferencias, ¿no? Entonces, esta idea, digamos, de la inclusión, que de suyo, digamos, no es su intención, ¿no? En otros ámbitos, incluso para los organismos internacionales, es una teoría que funciona en términos justo de replantear el discurso educativo, pero en el caso de nuestro país, ¿no?, tiene que ver justo con esta necesidad de no necesariamente reconocer que el asunto de atender las diferencias en el caso de nuestro país implica evidentemente traer a colación una discusión política, ¿no?, y no solamente pedagógica. La inclusión en ese sentido es planteada como una teoría que atiende pedagógicamente a todos. No importa las diferencias. Cuando se dice este tipo de cosas, no importa las diferencias, todos son incluidos. Bueno, no, desde este análisis que estamos tratando de hacer, diríamos, no, justamente eso es lo que importa. Porque entonces los colectivos que intentan justamente conflictuar el referente monocultural siguen siendo tratados fuera de esa esfera. Si entonces la discapacidad tiene que decirle al referente cultural dominante que todos los habitantes del país que cursan la educación básica tenemos entonces que aprender cuestiones de señalamientos o qué implicaciones tiene el tratamiento en la discapacidad, en fin, si entonces tenemos que aprender por lo menos el nivel básico del lenguaje de señas, o si tenemos, sí me explico, toda una serie de elementos que tendrían que brincar al espacio de lo nacional, ¿no? Ante el panorama que más o menos hemos descrito, pues evidentemente hay muchas cosas que hacer. Yo creo que el primer paso tiene que ver con la necesidad de desestructurar este referente monocultural, es decir,
tiene que ver con analizar sus límites, sus alcances, digamos. Nos funcionó durante un largo tiempo, nos sirvió para instaurar un sistema educativo nacional, no es cosa menor. Pero también es cierto que ahora pues muestra sus límites de una manera muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque está dejando fuera a la mayoría, digamos, de la población que conforma el sistema educativo. Y bajo la misma lógica queremos seguir, es como cuando alguien quiere apagar el fuego con el fuego. Es decir, los niños desertan de la escuela, los niños se van de la escuela, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues entonces no cambiamos la estructura general, sino entonces los compensamos para que se acerquen a eso que nosotros pensamos que es el referente dominante, ¿no? Entonces, evidentemente, pues los niños van a seguir desertando de la escuela si no es pertinente para ellos, ¿no? Si no es, ya no en este sentido de que es significativo, que sea atractivo, no, sino simplemente en un análisis de cuáles son estos referentes culturales actuales y qué tanto, en este caso, la enseñanza corresponde, digamos, a esos referentes. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay un desfase muy, muy grande. Entonces, lo que yo considero que es como el punto de partida para esta revisión es una desestructuración de ese referente monocultural. Y creo que no es cosa menor, digamos, esa desestructuración, porque tiene que ver justamente con, primero, pasar por un proceso justo de análisis del racismo en educación, ¿no? Yo recuerdo alguna ocasión cuando se plantea, digamos, o cuando planteamos esta necesidad de llamarle racismo, digamos, a lo que sucedía en el sistema educativo, pues digamos los intentos iniciales siempre son como los de matizar, digamos, una palabra tan fuerte, porque ya saben que en México pues no discriminamos, ni somos racistas, ¿no? Todos somos iguales, todos somos mestizos, ¿no? Entonces eso implica, desde mi punto de vista, conservar este carácter o este dispositivo, digamos, tan efectivo que cumple la escuela, es decir, en el sentido justo de ser una posibilidad de transmisión y de reorganización ideológica. Nos hemos dado cuenta de eso porque justamente la escuela funcionó como elemento de conformación de la identidad nacional. Quiere decir que como dispositivo la escuela funciona, ¿no? Por ejemplo, creo que alguien que se ha dado cuenta muy bien de cómo funciona la escuela en tanto dispositivo ideológico es el propio ZLN, ¿no? Cuando lanza su convocatoria para la escuelita zapatista, que es justo una invitación para los no indígenas, para los mestizos, para que vayan y conozcan y entonces estén allá y demás, ¿no? ¿Cómo organiza, digamos, el zapatismo esa escuelita? Uno pensaría justo que es como todo lo que los grandes pedagogos nos han dicho, que entonces hay que salir de las aulas y la relación con el maestro hay que debilitarla, etc. Y justamente en el esquema de la escuelita zapatista, entonces hay un botán que es un maestro, tienen una conferencia diaria, tienen sus libros de texto, sus videos. O sea, en términos de dispositivo, uno no vería las diferencias radicales, ¿no? ¿Qué es lo que sí cambia? Los contenidos justamente de eso que se transmite. Quiere decir entonces que la escuela en tanto dispositivo funciona, ¿no? Y eso también lo digo porque siempre en esta idea de denostar la escuela, ¿no? Porque mata la creatividad, porque sí, es cierto, es el mal de muchas de las cosas. En el caso de las lenguas indígenas ha sido el dispositivo por excelencia. Lo que quiero decir es que esencialmente la escuela no es, digamos, la que realiza estas cosas, sino, digamos, los contenidos ideológicos que organizan a la escuela, ¿no? Entonces creo que un segundo elemento muy importante tiene que ver justo con cómo reorganizamos esos contenidos en la escuela, y evidentemente eso implica tanto la cuestión, digamos, de qué es lo que se transmite, el qué, digamos, es decir, la síntesis cultural que se transmite en cualquier propuesta educativa, y por otro lado, cómo eso que se transmite, al momento justamente de observarse en otro tipo de organización de las escuelas, como estas que yo decía de multigrado, la telesecundaria, etcétera, este tipo de aseveraciones nos muestran justamente que estas escuelas que han estado marginadas del sistema, justamente lo que tienen es la potencialidad de reorganizar la escuela tradicional. ¿Qué quiere decir? Que el referente dominante de una escuela tradicional también tiene que ser desestructurado.
En el caso de las escuelas multigrado, de las escuelas telesecundarias en las experiencias internacionales, justamente estas modalidades de educación son de avanzada, ¿no? Es decir, la operación de una escuela multigrado es lo que está haciendo Finlandia. Pero luego ya, aquí tenemos más de como unos 35, 40 años de escuela multigrado y unos 40 y pico de escuela telesecundaria en el país. Pero se observan como escuelas de segunda. Entonces uno voltea a ver los contextos en otros países y son entonces modalidades de avanzada. Eso tendría que ver justo con reorganizar entonces este referente, en donde si a mí el sistema me dice que son 10 materias de 50 minutos cada una, versus la telesecundaria, que es un solo maestro que puede reorganizar las horas y los contenidos, ¿no? Que tenga justo esa posibilidad, e incluso más bien que este referente sea uno entre las distintas formas de organización o modalidades de la educación, ¿no? Entonces creo que el diversificar, digamos, no solo en términos de los contenidos, sino de la organización misma de la escuela, pues puede de alguna manera empezar a desestructurar este referente monocultural, ¿no? O sea, los maestros están formados, pues imagínense la carga, digamos, en ellos cae justamente la responsabilidad de formar esa identidad nacional. Entonces, ir en contra de esa tarea histórica, mitificada incluso, ¿no? Piensen ustedes en esta película de Cantinflas del maestro, ¿no? Que llega al pueblo y él es entonces el que gestiona, es el gran extensionista, en fin, ¿no? En esta mirada, digamos, del maestro apóstol que se le llama. Ahora piensen en exactamente hacer lo contrario a esa identidad del maestro apóstol. Evidentemente es reorganizar, en este caso, 100 años de identidad magisterial, ¿no? Pensando además el contexto actual de los docentes, que es una identidad golpeada, vituperada, en fin, hay allí un montón de cosas que repensar, entre muchas otras, en particular este aspecto de desmontar el racismo. Creo yo que a diferencia de lo que podría suceder en otros proyectos o en otros ámbitos de lo social, el racismo en educación sí tiene que partir, o la tarea pendiente, digamos, sí tendrían que ser o estar, digamos, en el ámbito de las políticas, ¿no? Insisto, yo reconozco que en otros aspectos, digamos, las cuestiones del racismo tengan que dirimirse más en la cotidianidad de la sociedad, etcétera, pero en el caso específico de la educación, desde mi punto de vista, sí tiene que ser de las políticas, porque ahí es donde se generó justamente ese referente monocultural. No se va a solucionar allí, ni es la panacea, eso lo tenemos muy claro, pero sí tiene que ser un componente fundamental en el desmontaje del racismo. ¿Por qué? Porque si decimos o sostenemos que la escuela funciona, ¿no? Entonces evidentemente el programa, digamos, ideológico es el que tiene que cambiar. Y esa sí es una política educativa. No lo vamos a resolver, no solo lo vamos a resolver en el ámbito de las relaciones cotidianas, ¿no? Pero educativamente hablando sí tiene que haber una responsabilidad primordial con las políticas, ¿no? Creo que esa es una tarea y un reto monumental, porque es ir en contra de la naturaleza misma del sistema educativo nacional. Por eso no es una cuestión, primero, fácil de reconocer y después como de asumir o de advertir, digamos, la magnitud de la tarea tampoco es fácil. También es cierto que en este momento de desestructuración de los sistemas educativos es fácil pensar en distintas alternativas. No estamos en un momento en donde el sistema es impermeable, etcétera, sino que justo también está pasando por un momento difícil de crisis, digamos, ¿no? La cosa está en dónde buscamos las salidas. Las seguimos buscando en esto que nos hemos planteado como una salida economicista de la educación, o la repensamos en términos de la labor cultural de la educación, que es finalmente, desde mi punto de vista, donde nace, digamos, esta preocupación por la transmisión de la cultura, ¿no? No en la relación educación-mercado de trabajo, sino justamente en la formación de la identidad. Si ese es nuestro punto de partida, la tarea sigue siendo igual de grande, pero por lo menos creo será más certera.